Continuem aquí a la Bruixa Lounge. Ja saben que els dilluns són sinònim també de salut mental. Avui, de fet, parlem d'un dels primers temes que segurament ens venen al cap quan pensem en salut mental, que és la depressió. Sí, volem aprofundir també en un concepte que hi pot tenir molt a veure. Es tracta de la indefensió apresa, un fenomen psicològic que fa referència a quan un individu té la creença que no pot superar ni controlar una situació, malgrat que en realitat sí que té eines per fer-ho. Doncs per entrar en matèria podem parlar, com sempre, a aquesta hora amb David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, Psicoset N'Esplugues i Acepte Qualeón. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Primer de tot, anem a aclarir conceptes. Tots tenim una idea de què és la depressió, però com es defineix des de la psicología? Claro, la depresión tenemos el constructo un poco, ¿no?, de la vida diaria, estoy un poco depre, un poco triste. A nivel clínico hablo, la depresión clínica, ¿no?, el nombre técnico sería trastorno depresivo mayor, que luego se acompaña de alguna variable, por ejemplo la distimia, que serían esos síntomas durante más de 2 años, o el trastorno explosivo intermitente de ánimo, ¿no?, de tema más infantojuvenil, ¿no?, que se habla un poco más cuando los chicos, o sea, de niños y niñas, por ejemplo. Entonces la depresión clínica, bueno, empezó hace varios siglos, que se llamaba más melancolía, ¿no?, es problemas así un poco... Y hoy en día digamos que es un trastorno probablemente de los más prevalentes del mundo, donde se dice que 1 de cada 3 personas tiene riesgo de sufrirlo en su vida, con una sintomatología que, bueno, que es un listado de síntomas, ¿no?, a partir del manual diagnóstico, el DSM, ¿no?, que empezó en los años 60, 50, donde hay alguna crítica en el sentido de, bueno, es que un listado de síntomas representa el concepto en sí, ¿no?, es explicativo. Entonces, al final, como terapeuta, al final la depresión es omnipresente, se acompaña de cualquier temática que uno probablemente encuentre, desde aprendizaje, duelo, problemas familiares, problemas de pareja, es decir, hay como que es omnipresente. Entonces al final es el trastorno que probablemente más atención clínica está dirigido, que genera unos grandes problemas en la vida de la persona, genera grandes problemas en el entorno también del individuo, ¿no?, del entorno cercano, y al final, como digo, es un trastorno, para terminar esta introducción, muy resistente. Es decir, hay muchos problemas, ahora iremos hablando en su definición y tratamiento, en el sentido de que hay lo que se llama depresión resistente o que no mejora la sintomatología. Es una prevalencia muy alta que ni con medicación ni tratamiento muchas veces se puede mejorar, y esto es algo que en 2025 todavía trae bastantes quebraderos de cabeza a la psicología. Tendim a associar la depressió amb persones que sempre semblen molt tristes, ¿no? Sí. Però, clar, entenc que la depressió en realitat té moltes cares, ¿no? Por ejemplo, en niños más pequeños o niñas suele haber conectado con la rabia, ¿no? Es decir, se suele decir algo así como que es más fácil conectar con la rabia que con la tristeza. Entonces, sí, tenemos el típico perfil de alguien deprimido como apático, alicaído, que no sale de la cama, con un síntoma muy común que es la anedonia, que es la ausencia de sensación de falta de placer. Pero como digo, la depresión clínica, por ejemplo, en el listado, normalmente pues la gente tiene problemas de insomnio y come menos alimentos o come menos, menos consumo calórico. Pero hay depresiones atípicas que se llaman, donde la persona duerme mucho y come mucho alimento. Entonces este es el problema, que hay un listado de síntomas, como que la presentación individual es muy diferente en cada persona. Como digo, hay patrones y por no decir entre culturas, ¿no? Culturas como, por ejemplo, la mediterránea, que sea más hacia afuera, ¿no?, de salir a la calle y quedar con amigos, y culturas a lo mejor más del norte de Europa, que son más introvertidas. Es decir, las manifestaciones clínicas de la depresión son casi por cada persona que hay en este planeta. Entonces, como digo, hay unos protocolos o unas variables, pero vuelvo a insistir, el problema de la resistencia, que no parece que en muchos casos, años de medicación y de tratamiento, no parece que haya una mejora clara de los síntomas. Llavors, podríem parlar d'alguns tipus de depressió que estiguin establerts? Se ha intentado, claro, hay algo muy interesante en estudios, en vez de hacer, claro, depresión clínica, ¿no?, depresión mayor, por ejemplo, ¿no?, 9 síntomas que se tienen que cumplir, la mitad más 1 con test o escalas psicométricas, que siempre va unido de la ansiedad, ¿no?, que la ansiedad, pues, la ansiedad y la depresión se superponen bastante, no son 2 conceptos mutuamente excluyentes, pero aparecen en común. Entonces, se intentan hacer, por ejemplo, en estudios de neuroimagen con resonancias magnéticas, biotipos. Es decir, intentan encontrar un patrón determinado de conductividad cerebral de una persona que tiene un tipo de depresión con un tipo de ansiedad. Entonces lo que hace es, en vez de decir que esa persona tiene ansiedad y depresión, que suele ser lo común, dices, vale, tiene este biotipo, que es ese, como digo, ese patrón de activación común de diferentes áreas del cerebro, que implica que ese biotipo sea este tipo de depresión y esa ansiedad, con lo cual es como más
Claro, como que eres más afinado, pero insisto, esto es muy novedoso, requiere todavía muchos años de estudio. La neuroimagen, la neurociencia da muchos avances, pero basar en ello como que todo, ¿no? Como la panacea es complicado todavía. Pero esa es la idea, que los subtipos de la depresión, que el manual diagnóstico es pues depresión, trastorno depresivo mayor, distimia, algo más trastorno de regulación del estado del ánimo, ¿no? Temas de problemas de activación, sobre todo con los niños pequeños. Se intenta hacer pues qué tipo de depresión se acompaña con este tipo de sintomatología, pero eso todavía está un poco en pañales, por así decirlo, pero claro, los subtipos, uno al final, como digo, por hacer subtipos según cada persona que hay en el planeta, lo que se quiere hacer son modelos metodológicos claros, y en ello todavía estamos, es decir, es complicado, se tardará tiempo, pero es un poco la corriente de investigación, de hacer, como digo, biotipos, neuromarcadores concretos, viendo más allá del listado de síntomas, intentando ver, porque la depresión, como digo, siempre se suele acompañar de otros trastornos de todo tipo. Quins serien aquests trastorns? Normalmente ansiedad, depresión, imaginemos, claro, al final hay incluso corrientes que dicen que la depresión clínica entraría dentro del patrón común de la ciclotimia humana, ¿no? Es decir, que los humanos al final tenemos fases de ánimo. Lo que pasa, claro, la depresión clínica es incapacitante para la vida de la persona. Y imaginemos, ya sea un trastorno, por ejemplo, obsesivo-compulsivo, ¿no? De problemas, imaginemos una persona que tiene muchos problemas de sueño y compulsión. La depresión siempre es falta de autoestima, la indefensión aprendida, ¿no? Que comentaste en esa falta de que aunque el cerebro cuando llega a cierto momento de recibir estímulos negativos, aunque tú le enseñes la salida, parece ser que el cerebro se ha quedado en esa idea de que ya no puede escapar. Y esto imaginemos a alguien que vive en una situación de apego, de trauma, ¿no? De maltrato, ¿no? Que ha vivido un entorno familiar o de apego muy complicado, ¿no? De negligencia. Es como que el cerebro solo aprende lo que ve y se queda con esa idea de que no hay escapatoria. Entonces la depresión clínica, imaginemos, ¿no? Temas de trauma, temas de TOC, problemas de aprendizaje, ¿no? Incluso trabajar en una escuela con trastornos de déficit de atención o de dislexia. La depresión infantil está muy presente a veces por se ven inútiles, incompetentes, sin escapatoria. Y si eso el cerebro se lo acaba creyendo, cuanto más tiempo se tarde en intervenir, más difícil suele ser sacar a la persona de este bucle de retroalimentació negativa. Abans de la introducció dèiem que parlaríem de la depressió, Sí. ara hem fet una mica aquest emmarc genèric, Sí. no? Però parlem també de la indefensió apresa. Per què té tant a veure? Claro, la depresión clínica salió, bueno, como digo, el Manual Diagnóstico 50-60, que empezó todo el tema de la salud mental a tipificarse, y es un estudio muy famoso que se hacía con perros, que hoy en día hacer experimentos con estos animales es muy complicado, pero bueno, hubo una época donde se podía hacer muchas cosas con animales sin ningún tipo de legislación. Es muy intuitivo, básicamente era un perro con un collar que en una sala con electromagnetismo le daba como pequeñas descargas al collar. Entonces, a cierto momento ponían una barrerita y enseñaban al perro, le cogían el perro y decían, puedes moverte aquí y dejarás de recibir descargas eléctricas, ¿no? Simplemente saltas esta pequeña valla, este objeto, y estarás en una zona donde tu collar no te dará descargas eléctricas. Lo que veían era eso, que como mamífero, el perro, si pasaba determinado tiempo recibiendo descargas eléctricas, el cerebro luego era incapaz de la escapatoria. Que incluso hay otro vídeo viral que vi hace unos años de estos perros, ¿no? Que hay una cristalera en una casa de estas típicas de Estados Unidos muy grande, ¿no? Un ventanal, que veías que el perro, que habían cristales, los cristales que estaban a obra, y veías al perro como con la patita imitando el movimiento como si fuera en cristal. O lo que hacen, que esto también es un tema muy complicado, con animales estos de exposición en zoos, acuarios, no todos, pero o estos, bueno, animales estos en ciertos países. Es decir, un elefante, por ejemplo, una orca es perfectamente capaz de matar y de comerse a su cuidador, pero lo que hacen es que cuando son chiquititos los atan a un palo para que el cerebro, digamos, sienta que no puede escapar de de esa situación. Eso es la indefensión aprendida. Si vemos un animal muy grande, muy pesado, atado a algo que realmente no le está como, bueno, impidiendo el movimiento y lo está haciendo, es decir, el animal no sale, eso es indefensión aprendida, que eso es muy, es decir, mamíferos, ¿no? Es decir, es como es más rápido se ve. Donde los humanos no tiene por qué estar atado a una situación, pero el cerebro solamente se ha quedado ahí y, como digo, es muy paradigmático, representativo con los animales, pero esto, desde que somos, bueno, pequeños, este mecanismo de aprendizaje de si no vemos escapatoria, el cerebro se queda como atrapado, es muy importante, sobre todo temas de abuso y de trauma en la infancia. Claro, ahora has hablado de traumas y abusos en la infancia. Me imagino que esto poden ser causes de la depressió i després
de la indefensió apresa, que seria Sí. també una conseqüència, però sempre hi ha un detonant així, sempre hi ha d'haver un factor tan Como terapeuta bèstia? diría que ojalá, es decir, ojalá muchas veces la persona le haces una entrevista clínica, encuentras la causa, vale, esta persona tiene depresión clínica porque la infancia recibió abuso, maltrato, bullying, ¿no? Esto es muy común, gente que ha recibido bullying en la escuela que luego cuando son adultos siguen teniendo un patrón de evitativo y de miedoso, ¿no? En las relaciones sociales por lo que han sufrido de jóvenes. Puede haber lo que se puede llamar depresiones endógenas, es decir, gente que, por así decirlo muy crudamente, como que el ADN tiene un marcador que hace clic y aparece la persona y debuta con una depresión clínica como de la nada, por así decirlo. Por eso cuando es un estudio con un paciente siempre se habla de antecedentes genéticos y familiares. Es decir, ¿no? Para ver qué probabilidad de riesgo si tu madre, tu abuelo y tu tenían depresión clínica diagnosticada o antes lo que se llama melancolía, pues hay que tener atención a esos genes. Las cosas, como digo, problemas de apego, aislamiento social, voy a insistir, aislamiento social, problemas de manejo de la vida diaria, mucho estrés, ¿no? Es decir, como digo, la depresión y la ansiedad no son excluyentes. Entonces, puede haber subtipos, suele haber desencadenantes muchas veces en la vida de la persona. Muchas personas te explican a veces que llevan años en situaciones como muy complicadas, imaginaros, mucho estrés laboral, problemas familiares, años y años aguantando hasta que el cerebro, a través, por ejemplo, en decisión aprendida, debuta con una depresión clínica. Entonces, a veces hay causas claras y a veces como terapeutas no es tan fácil encontrar el porqué de la depresión. Hi ha una base fisiològica que Sí. expliqui Y esto, el porqué? cualquier persona relacionada con la salud mental, sabemos que desde los años 60 se sigue discutiendo lo que se llama la teoría sinérgica de la depresión. Es decir, que el cerebro no produce suficientemente serotonina, por decirlo muy crudamente y muy rápido, y que eso produzca la caída del estado de ánimo. Y esto, 50 años después, seguimos en el mismo discurso de, claro, el tratamiento con la medicación que más se suele utilizar es los inhibidores de recaptación de la serotonina, fluoxetina, sertralina, que ya hemos hablado que a veces funcionan mejor para la ansiedad clínica o para el TOC, por ejemplo. Entonces se habla con esta discusión de que ¿es la falta de serotonina en el cerebro la que hace que uno esté triste y no tenga ganas y tenga anedonia y indecisión aprendida? No se sabe. Es decir, sigue habiendo estudios hoy en día que siguen diciendo de que eso que la serotonina es la causa de la depresión es una mentira y que hay que salir de ese paradigma. Y, insisto, el tema de los neurotransmisores es muy complicado. La serotonina creo que tiene entre 14 o más receptores de serotoninérgicos que van como modulándose entre ellos. Entonces son mecanismos tan complicados y tan difíciles que al final, pues sí, el antidepresivo que se suele llamar es un inhibidor de recaptación de serotonina, hace que la molécula de serotonina quede más tiempo en la membrana postsináptica y la persona pues mantenga la serotonina, pero es que eso no se ha visto que eso sea como la causa de... Es decir, hay discusiones con esto, es decir, aquí se puede hablar de muchas horas. Sí que se dice que las medicaciones provocan neurogénesis, es decir, que provocan nuevas conexiones neuronales. Y dicen que lo que mejora la depresión en esas medicaciones no es la serotonina, es la neurogénesis de plasticidad neuronal, ¿no? De que la persona tiene más capacidad de afrontamiento por las nuevas conexiones neuronales. Y así seguimos, ¿eh? Es decir, 50 años, 60 años después, no se puede confirmar que la depressió esté causada per la ausència de la falta de serotonina. Clar, en aquest cas, però, sí que és important un seguiment psiquiàtric en cas d'una Claro, depressió. se vuelve a explicar, el riesgo de suicidio es muy elevado. Al final se suele decir lo mismo, aunque no tengamos todavía causas claras farmacológicas, la medicación ha avanzado muchísimo en los 20-30 años últimos, sobre todo la mejora de efectos secundarios, es decir, aunque no se haya mejorado a veces el núcleo de lo que se trata, el efecto secundario mejorado, entonces sigue los tratamientos. En las depresiones clínicas, por ejemplo, imaginemos una distimia, que he explicado, ¿no? Que son más de 2 años de depresión clínica, sí que al final hay tema psiquiátrico, porque al final lo químico, ¿no? El andamiaje químico muchas veces es la única manera que tiene la persona de arrancar. Es decir, yo soy terapeuta, al final yo trabajo a través de la palabra y de técnicas, pero reconozcamos que a veces que la persona os tiene un mínimo de ánimo positivo, de ganas de mejorar, o tiene menos anedonia, o serà impossible. Llavors, justament volíem parlar dels tractaments més eficaços per la depressió. Hi hauria, doncs, això, els antidepresius, però també tot acompanyat Siempre acompañando el tratamiento cognitivo-conductuales, a veces, pues, por ejemplo, gente más joven, terapia ocupacional, ¿no? Actividades que les gusten, insisto, redes sociales de apoyo, grupos de gente con los que poder trabajar.
incluso pues hacer actividades, como he dicho, actividades que mejoran la neurogénesis, es decir, pues hacer deporte, actividades intelectuales que nos ayuden a estar más frescos mentalmente, que quede muy claro que no curan en sí la depresión, pero ayudan muchísimo. En esta frase que entiendo que mucha gente ha recibido de, bueno, date un paseo. Sí, está muy bien, evidentemente darse un paseo es bueno para la salud mental, pero si estamos hablando de una depresión clínica, las variables a tratar no solamente son que esa persona vaya a pasar, con lo cual los tratamientos al final son, bueno, están cada vez más mejorados, más pautados. Interesante también que el pensamiento depresivo triste tampoco tiene que ser malo. Hay estudios que dicen que un pensamiento melancólico es más creativo, ¿no? Muchos artistas te dicen que crean mucho mejor cuando están un poquito tristes, no sé si me explico. Pero claro, la depresión clínica no es estar un poquito triste. Claro. Es estar muy triste durante mucho tiempo y que te impide pensar. Entonces, no todo es malo de estar un poquito triste, con lo cual puedes ayudar a las personas a entender un poco y como digo, cada caso individual es muy diferente. Quines conductes hauríem d'evitar? Sobre todo, claro, vigilar el tema autolítico, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema farmacológico se suele poner muy en prioritario si la persona muestra pensamientos autolíticos, suicidas, con lo cual es como un protocolo de gravedad. Primero vas a los síntomas que más problemas pueden generar la vida de la persona y luego poco a poco vas yendo como lo más, entre comillas, banal. Pero al final la prioridad es la integridad física de la persona, la integridad física del entorno. A veces solamente se puede parar con medicación y si no, lo que se va haciendo es pues ir bajando de nivel y según la vida... Bueno, pues mucha gente al final se siente deprimida porque no tiene una red de apoyo estable, ¿no? Esto es muy común, ¿eh? Gente que ha venido, por ejemplo, por eso el tema de las sectas que siempre o grupos extremistas que siempre captan a gente en como se suele llamar como desclasada o desarraigada, ¿no? La falta de un entorno social fuerte hace que uno caiga en una depresión y que se le ofrezcan soluciones mágicas a través de esa desesperación. Entonces al final es buscar las personas más en riesgo, saber que esa gente tenga más probabilidad de depresión y saber que al final suele ser un proceso largo, ¿eh? Una depresión clínica, bueno, hay protocolos cognitivo-conductuales de 14, 16, 18 sesiones. Yo personalmente es un trastorno, como digo, hemos mencionado al principio, con mucha tendencia a la resistencia. Con lo cual hay que ser a veces pacientes, insistentes y a veces probar diferentes medicaciones o fórmulas de tratamiento hasta que la persona mejora sus síntomas. I més enllà d'això, de l'àmbit professional, de la salut mental, com a amics, com a familiars, Sí. com podem ajudar una persona al nostre entorn que està passant per això? Claro, esto es muy complicado porque esa persona a lo mejor lleva muchos años, se le ha intentado ayudar y esa persona parece que no. Entonces al final es, como hemos hablado alguna vez, la aceptación incondicional. La culpa es un elemento fundacional de nuestra civilización, la persona tendrá tener culpa por todo, por estar triste, no trabajar, no ser buen amigo, buen novio, es decir, lo que sea. Y la idea de esto es que darle apoyo poco a poco, es decir, si hemos entrado en defensión aprendida, como hemos dicho, el cerebro tardará tiempo en reconfigurar las probabilidades de aprendizaje o de mejora, ¿no? Lo que se dice que en la depresión clínica incluso, bueno, el circuito costo-estatal de recompensa está alterado. Entonces, si tenemos a alguien cercano es empujarle hacia la ayuda profesional de manera... Es que esto es muy complicado. Entiendo que mucha gente escuchará y dirá, ya, bueno, ojalá todo fuera tan fácil. Pero sí que es ser pacientes y enseñar salidas. Es decir, lo peor que puede tener un cerebro con depresión o ansiedad es que no hay escapatoria. Es decir, si le dices a una persona o vas a terapia o te monto un pollo o me enfado contigo, se sentirá acorralada. Y como digo, la depresión y la ansiedad van de la mano. Entonces, el sentirse atrapado es un fenómeno. O gente que te verbaliza, me siento vacío, me siento sin nada. Entonces, si les presionas y les pones, ¿no?, entre la espada y la pared, su cerebro no reaccionará de manera correcta. Entonces se trata como intentar desde atrás, desde el premio. Es decir, intentar siempre dar premios, aunque parezcan tontos, refuerzos constantes. No sé si me explico, porque su cerebro normalmente suele tener un problema con la computación del refuerzo. Entonces la idea es que hay que incluso subir el ratio de todo el refuerzo que se le da y la medida de lo posible buscar ayuda profesional y si el tema es grave incluso hay depresiones clínicas que hay que buscar ingreso a unidades ambulatorias o seguimiento 24 horas al día, ¿eh? No hay que tener miedo en pedir ayuda, que cada vez, como digo, los protocolos de actuación han mejorado mucho. Doncs ens quedem amb aquest final optimista, en aquest sentit. David Cueto, gràcies i la setmana vinent més. Bona tarda. Muchas gracias.